En la antigüedad, el shofar, o también llamada corneta de cuerno de carnero, era para llamar la atención ante el peligro y para anunciar que hay protección bajo el amparo de Dios. Hoy tocamos el shofar, proclamando un reino diferente. Porque este evangelio del reino será proclamado como nunca antes, como un agudo toque de trompeta. Un reino diferente. Quedan en la compañía de Martin Stendhal. El mensaje de hoy es la profecía de Daniel. 11ª parte. Pues este mensaje tiene que ver con el libro de Daniel que acabamos de terminar, pero voy a saltar al Evangelio de Mateo, comenzando en Mateo 23. En el capítulo anterior, los escribas y fariseos entraron en contienda con el Señor y hacían preguntas, y hasta que las respuestas de Él los dejaron con la boca callada, en el 22:46 de Mateo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeron que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no la hacen. Que es un problema grave que ha tenido la religión por mucho tiempo. Si contrastamos con Daniel capítulo 11, verso 32, dice: y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y en este contexto es hacer la voluntad de Dios. Sí va a haber un pueblo en medio de todos los problemas que sí va a cumplir con la voluntad de Dios. Y esta palabra esforzará y la palabra consolación o consolador es muy similar en los idiomas originales. El consolador viene para darnos la fuerza y la capacidad de hacer lo que nosotros antes no podíamos hacer. Sin el Espíritu de Dios, sin el consolador, nosotros no podemos cumplir con la voluntad de Dios. Y así la religión se llenó de hipócritas, de personas que dicen cosas buenas, pero no las hacen, porque nadie las puede hacer en su propio esfuerzo y en su propia vida. El verso anterior es muy interesante, que dice: y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación de asolamiento. Y Daniel habla de esta abominación de asolamiento, y ahora en Mateo capítulo 24 el Señor hace referencia a lo que dijo Daniel. La abominación de asolamiento tiene que ver con personas que quieren hacer las cosas de Dios a su propia manera o a otra manera que no sea la manera de Dios. Porque el continuo sacrificio es cuando nosotros, según la carta a los Hebreos, somos sacrificios vivos. Y eso es algo que debe ser continuo, que nosotros ponemos nuestra vida en manos del Señor para nosotros vivir la vida del Señor. Y cuando las personas quieren coger los dones y lo que el Señor nos brinda para vivir nuestra propia vida y para ser prosperado en nuestros propios caminos, es cuando tenemos problemas con esta abominación desoladora. Cuando echaron al Señor del templo, Él dijo a ellos que su casa les quedaba desolado. Y ellos hicieron la oposición al Señor de tal grado de que el Señor no volvió a ese templo. Y hay varios paralelos en la historia, pero lo de Mateo 23 es todo lo contrario de las bienaventuranzas. En vez de bienaventurados, tal cosa, es ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas y tal otra cosa. Y al terminar Mateo 23, que fue la última prédica que el Señor hizo a los judíos, dice así en Mateo 24:1: y salido Jesús se iba del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Señor iba saliendo del templo por última vez, y los discípulos de Él estaban todavía impresionados con lo que habían hecho los hombres allá. Respondiendo Él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo eso que hicieron los hombres ahí iba a venir abajo. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra, porque aproximadamente unos 37 años más tarde, cuando los romanos invadieron, cuando atacaron,
como el templo tenía unas piedras que eran huecos y esas piedras tenían oro fundido por dentro. Era el diseño del templo que desde los días de Salomón eso simbolizaba la naturaleza de Dios por dentro de un pueblo que iba a ser como piedras vivientes. Y cuando los soldados romanos entraron en la ciudad, lo que hicieron fue tumbar todas esas piedras buscando el oro. Entonces no dejaron ni uno solo de la otra porque estaban buscando cómo sacar el oro de allí. Y así la profecía del Señor en cualquier otra situación, cualquier pueblo de antigüedad, pues lo normal era hacer destruido, quedaban algunas ruinas, alguna piedra quedaría sobre otra, pero en el caso de Jerusalén no quedó ni una sobre la otra, las tumbaron todas. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué quedó destruida? Porque Él les dijo de que la piedra angular de la esquina había sido desechado por los edificadores. Y Pablo más adelante dice que no se puede echar otro fundamento sino el de Cristo. Y nosotros tenemos la misma situación en el día de hoy, en toda la estructura religiosa que vemos, donde el fundamento no es el Señor y lo que diga el Señor, y el Señor no ha ordenado hacer estas estructuras humanas. No hay otra opción sino la destrucción de todo esto que se ha armado en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día cuando ya las cosas están comenzando a tambalear? Estamos viendo que las estructuras humanas están comenzando a ser remesadas y están comenzando a venir abajo. Y curiosamente, esas remesadas y ese juicio que comienza, según Pedro, desde la casa del Señor, no comienza con los que van más mal, no comienzan con los que tienen más problemas, comienzan con los que están más cercanos a la verdad, pero todavía tienen su estructura basada sobre doctrinas y ambiciones de hombres. Entonces, en este momento estamos viendo cosas muy a la vez interesantes, pero a la vez preocupantes, porque estamos viendo grupos y organizaciones y pueblos y obras misioneras que aparentemente estaban muy cerca al Señor y estamos viendo ruinas. Ahí donde estamos en algunas partes del campo de Colombia vemos lo que hicieron los misioneros y está todo por el suelo. También estamos viendo grupos que seguramente han tenido, Aleti, cierra la puerta que está, grupos que seguramente han tenido mucha presencia del Señor en alguna época. Y este templo en Jerusalén, donde el Señor acaba de salir del templo, la presencia misma del Señor. Tuvo el Señor como bebé, tuvo el Señor como muchacho de 12 años, quién sabe cuántas más veces en la vida de él estuvo, y por último estuvo enseñando ahí hasta dejarlos todos callados. Se quedaron callados, pero a él lo rechazaron. Entonces, en Mateo 24:3 dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya ellos entendían que él iba a volver. Están hablando del fin del siglo, del fin de la era, y no tenían mucha iluminación ni siquiera sobre cómo hacer la pregunta, porque resulta que la era de la ley de los judíos en ojo de Dios ya se había terminado con la venida del Señor. Pero la actual destrucción de Jerusalén y el templo y todo eso, que ya quedaba sin la presencia del Señor, iba a demorar unos 37 años más. Pero ya el Señor había iniciado otra cosa que iba a ser conocido como los tiempos de los gentiles o la era de la iglesia, y eso ya estaba rodando y también iba a llegar a su final. Entonces ellos no supieron especificar ahí bien cuál siglo era la que iba a concluir. Y el Señor dejó esto así porque yo pienso que el final del siglo de la ley de los judíos es como un ejemplo, como una sombra de algunos aspectos del final de nuestro siglo y de nuestro tiempo. Ellos hicieron la pregunta y la respuesta del Señor Jesús tiene como mínimo una doble aplicación. Y por eso en el verso 4 lo primero que dice Jesús es, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y la cantidad de personas con engaño acerca de la profecía de lo que va a venir en los últimos tiempos ha sido muy grande a través de los siglos.
Y creo que es aún mayor hoy en día. Y es bien claro que hay cosas acerca de esto que solamente lo sabe el Padre y nadie más. Y es muy peligroso tratar de adivinar, porque vendrán muchos en mi nombre, verso 5, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y en toda la historia humana, cuando ha habido apretones muy difíciles, han habido personas pensando que han estado próximos a la llegada del Señor. Pero la historia humana ha continuado, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principio de dolores. En Romanos, Pablo dice que toda la creación está gimiendo con dolores de parto. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso pasó inmediatamente después de la muerte y resurrección del Señor y ha pasado a través de la historia de la iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y esto coincide con lo que dice Daniel en la profecía de los 1335 días, en Daniel 12:12. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Y esa profecía tiene por lo menos dos aspectos, y posiblemente más, porque hubo un señor que se proclamó ser el Mesías y se paró en el templo, y precisamente 1335 días después de eso fue cuando ya había pasado la destrucción de Jerusalén y ya la iglesia primitiva está regada por todo el imperio romano. Ellos habían huido primero y esa crisis duró ese tiempo. Pero tomándolo desde su punto histórico, desde cuando el primer líder religioso con trayectoria cristiana haya dicho que era infalible y que la palabra de él era lo mismo que hablar con Dios, que eso pasó con el Papa Aragón en el año 678 de la era igual. Si contamos 1290 años de ahí, llegamos a la guerra de los 6 días, cuando la Jerusalén natural vuelve al judío natural. Pero también es una marca donde en lo que debería ser el lugar santo, que el lugar santo tipifica toda esta era de la iglesia que hemos conocido hasta ahora. Es una era donde, es un sitio donde trabajaban los sacerdotes en la antigüedad y ahora hemos tenido el sacerdocio de todos los creyentes. Pero no es el lugar de la presencia de Dios. El lugar de la presencia de Dios es el lugar santísimo. Y toda esta obra de sacerdotes que han armado los hombres a través de los siglos no ha estado sucediendo en la presencia de Dios. Ha estado en un sitio por fuera de la presencia de Dios, donde ellos han tenido acceso a muchas cosas de Dios y a muchos dones de Dios y a mucha iluminación, donde los sacerdotes del antiguo tenían los panes de la proposición y donde tenían la lámpara, pero todo eso era cuidado por los hombres, los sacerdotes. Y había otro ámbito, otro sitio ya adentro, donde no había luz ni natural ni luz de los hombres. Ante el hombre natural era oscuridad y tinieblas, y la Escritura dice que el Señor moraba allá en esa oscuridad. Pero cualquier persona a conocer la verdadera presencia de Dios sabe que allá sí hay luz, porque Dios es luz. Pero lo que pasa es que la luz de Él no es la luz que podemos percibir nosotros en nuestro estado natural. Eso se requiere, primero que todo, estar limpio, y segundo, que el Señor nos haya llamado a su presencia. Y hasta ahora los únicos que han conocido esa presencia del Señor de una forma continua, seguramente son los que se han muerto y están ahora con el Señor. Y eso es uno de los misterios. Hay dos misterios en la Escritura, uno es de iniquidad y la otra es de justicia. Y en el misterio de justicia, la persona puede resultar conducida a la presencia de Dios, como fue el caso con el apóstol Pablo, como también fue el caso de Daniel. Y en ambos casos los que iban con ellos no entendieron nada ni vieron nada, sino salieron corriendo a buscar esconderse, porque lo que era la presencia de Dios no era agradable para ellos. Y la presencia de Dios directa no es agradable para el hombre natural. Entonces los discípulos estaban preguntando acerca de cosas que no solamente no sabían la respuesta, sino no tenían ni siquiera la orientación para formular bien la pregunta.
Pero el Señor le respondió y recibió la pregunta. Y la misma pregunta le sirvió para ambos finales, tanto de lo uno como de lo otro. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Eso fue lo que pasó en Jerusalén hace casi 2000 años, y eso es lo que va a pasar ahora. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es muy interesante que muchas de las iglesias armadas por los hombres, que ahora los dicen denominaciones, se han convertido en naciones religiosos y espirituales, y es necesario ahora predicar el evangelio del reino a todas esas naciones. Es necesario evangelizar a los que supuestamente son el mismo pueblo de Dios. Cuando vino el Señor por primera vez, Él no se fue donde los paganos, Él se fue donde los de Israel, los de Judea, y Él dijo que Él tenía una prohibición, ir a otras partes, sino que Él tenía que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Pues sabemos que era necesario su obra de muerte y resurrección, redención, pero también parece que el Señor no está muy de acuerdo extender una evangelización donde su propia nación andaba dando un mal testimonio, que había que corregir eso primero. Y eso fue lo que hizo el Señor. Les ofreció el mensaje, vivió el mensaje, andaba sacando espíritus inmundos de entre el mismo pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en poder del enemigo. Y aún espantando los espíritus inmundos, de todas maneras no le quisieron seguir. Y para que el Señor siguiera con su plan en la tierra, era necesario tumbar todo eso. Y el Señor hizo la pregunta, que cuando Él volviera, ¿será que habrá fe en la tierra? Y en el original la palabra fe tiene que ver con fidelidad. No es solamente una creencia mental. La persona que tiene fe y que cree de verdad en el Señor es una persona que entonces va a ser fiel al Señor. Y eso es lo que Él está preguntando. Que si cuando Él vuelve van a ver entre todo el pueblo que usa el nombre de Él, personas que sí son fiel, o si Él va a encontrar personas nombrándolo a Él pero siendo infiel. Y si tuviéramos tiempo a estudiar esta palabra abominación, la palabra abominación ocurre en 200 versículos a través de la Biblia. Y 200 es un número que tiene que ver con dádiva o con dones. Y curiosamente esa palabra abominación está vinculada en muchas referencias, posiblemente hasta la mitad de las referencias, con infidelidad en el matrimonio o por el estilo. Y la idea es que una persona que es infiel, también el homosexualismo es abominación según la Escritura. La persona que es infiel a su pacto ante Dios y con otra persona, entra a ser, según la Escritura, abominación. Y la palabra abominación o abominar es de doble filo, porque cuando llegaron los de Israel a Egipto, al final del libro de Génesis, José les dijo a sus hermanos que dijeran al faraón que eran pastores de ovejas para que el faraón les iba a dejar las tierras buenas de Gosén, porque José les dijo, porque todo pastor es abominación al egipcio. Los egipcios no podían comer juntos con un pastor, no podían tener tratos de intimidad con un pastor. Y por eso el pueblo de Israel resultó en otro sitio y no resultaron revueltos en medio de los egipcios. Y la Escritura está muy clara en otras partes. En los Proverbios dice que el impío es abominación al justo y el justo es abominación al impío. La persona que tiene la vida y el Espíritu de Dios no es compatible con la persona que tiene el espíritu de este mundo y que está viviendo su propia vida. Y es lo mismo que dijo el Señor en otra parte, que nadie puede servir a dos amos. Puede intentar hacerlo por un tiempo, pero la situación se va a resolver o por un lado o por el otro. Y va a terminar odiando el uno y amando el otro, o amando el uno y odiando el otro. Es el concepto de lo que es abominación. La abominación quiere decir que hay una situación incompatible. Dos cosas que al pasar el tiempo y a madurar la situación tienen que quedar separados. Y cuando el Señor dice que hay una abominación que entra al templo de Dios, que causa desolación, quiere decir que hay algo que puede entrar en el templo de Dios, y ahora nosotros somos el templo de Dios. Que si ese algo es consentido en el templo de Dios, quiere decir que el Señor va a comenzar a retirarse y hasta irse. Y eso está bien claro en el libro de Ezequiel. Él alcanzó a ver una imagen de celos y la presencia de Dios cara a cara en el lugar santo, hasta que la presencia de Dios se retiró y se fue. Y después de que la presencia de Dios se retiró y se fue, vino la destrucción sobre ese templo y sobre
los que estaban ahí, comenzando con los 70 ancianos de más responsabilidad y regándose ahí al resto de la ciudad. Fue lo mismo que pasó en Jerusalén cuando el Señor estuvo aquí en persona, y es lo mismo que está comenzando a pasar en la era cristiana, que estamos comenzando a ver el juicio de Dios en los ámbitos donde ha habido más cercanía a las cosas de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso pasó también con el Imperio Romano. Primero predicaron en Jerusalén, después en Judea, después Samaria, y después, cuando todo eso se vino abajo, eso hizo que los verdaderos cristianos fueron regados y repartidos entre todo el Imperio Romano, y a la vuelta de unos 2 o 3 generaciones tumbaron el Imperio Romano, aparentemente, hasta que ese imperio tuvo que revivirse metiéndose a la iglesia. Y eso ya ha sido otra historia. Por tanto, cuando vieres la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fueron acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortadas. Esto aplicó a la situación en el primer siglo, con la destrucción de Jerusalén natural, y obviamente tiene su aplicación a los días de nosotros. Pero en los días de nosotros muy posiblemente está hablando en términos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Al darnos de cuenta que en muchas partes que están obrando, que es que en el nombre de Dios y supuestamente con los dones de Dios y milagros de Dios y muchas cosas y profecías que dicen que es de Dios, a descubrir que no es el verdadero Espíritu de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que salgamos de ahí, de una. Yo me acuerdo de estar en un ámbito de carismáticos viendo lo que yo pensaba que eran milagros de Dios. Y vi muchos milagros y hasta el día de hoy no sé discernir qué haya sido de Dios y qué no. Porque sé que al comienzo habían muchas personas sinceros y que el Señor sí tocó personas ahí. Pero eso llegó al momento similar a cuando el Señor Jesús estaba en un templo lleno de corrupción y seguramente hizo cosas buenas ahí también. Hasta el momento que Él salió. Y después de que Él salió, no volvieron a pasar lo mismo. Claro que volvieron los apóstoles y también hicieron milagros ahí y los arrestaron y siguieron ahí hasta que vino la cantidad de problemas. Es casi seguro que cuando el Señor tumbó los compradores y los vendedores ahí, los que cambiaban dinero dentro del templo, cuando Él volcó esas mesas y echó eso al suelo, se pusieron furiosos y trataron de enredarlo con preguntas que no tenían respuestas fáciles. Pero a pasar todo eso y después de la muerte del Señor, yo creo que no demoraron mucho en parar esas mesas y en seguir con el comercio. La Escritura dice que se rasgó el velo y yo creo que no demoraron mucho en volverla a coser. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues estamos en circunstancias muy similares. Estamos en un tiempo en el cual el Señor volvió a orar y el enemigo también, y en muchas partes el Señor salió y se fue, y ellos siguieron con dones de Dios y haciendo milagros, excepto que Dios ya no estaba. ¿Y cómo podemos saber que Dios no estaba? Porque no había limpieza. Hay algo que un amigo mío llama el horror de Babilonia. Y cuando uno tiene esa experiencia, cualquiera que tiene la verdadera presencia de Dios no puede estar contento y no puede permanecer más en esos sitios. Lo que queda es un deseo muy grande de salir corriendo. Y eso es lo que le dice la Escritura. Yo me acuerdo cuando nos quedamos en una iglesia y los compañeros del equipo que estuvimos predicando a grandes multitudes fueron alojados todos en casas de familia. Y a mí me alojaron en la iglesia. Y en la noche vino el sacerdote y era homosexual y tumbó la puerta y venía detrás de mí. Y me tocó prácticamente pararlo a puños. Y me ha pasado en iglesias evangélicas también. Y después de esa clase de experiencia, el deseo es de salir corriendo y no volver más. Porque eso ya es la abominación que produce desolación. Tristemente, en nuestro tiempo actual, la tribulación más tremenda que ha sucedido para los cristianos de Norteamérica, y creo que hasta cierto punto aquí en Bogotá también, ha sido algo que el mundo llama la prosperidad. Y a buscar las cosas de este mundo,
viene el espíritu del Dios de este mundo y les promete las cosas de este mundo, y ellos siguen eso pensando que están siguiendo a Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que los que no quieren recibir la verdad, entonces van a recibir un gran engaño y salen engañados. Y el engaño es de tal magnitud que miles y millones de personas se están congregando en sitios que espiritualmente no están limpios, ni pueden ser limpios así como van. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y les cuento una cosa, aún como escogidos de Dios, sí es posible ser engañado. El único que no puede ser engañado es el Señor. Y si nosotros estamos haciendo cosas por nuestra cuenta y tratando de usar al Señor para que nos vaya bien en lo nuestro, vamos a ser engañados. En cambio, si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor para que la vida de Él fluya en nosotros, Él jamás será engañado. Y lo curioso aquí, lo interesante es que Él no nos obliga a una entrega total. Él no entra a forzar nuestra voluntad. Es como el caballero que está fomentando la amistad con la señorita hasta llegar a ser novios y luego a proponer el matrimonio. Pero si es un caballero, él no la puede forzar. Tiene que ser una decisión libre, espontánea y continua de parte de ella. O si no, no van a llegar a ningún matrimonio. Y así es con las cosas de Dios. Él está buscando un pueblo limpio. Él está buscando un cuerpo limpio, una novia limpia, porque Él quiere ser la cabeza de todo eso. Y Él está buscando una unión íntima con ese pueblo. Y si ese es el caso, Él no soporta abominaciones. Y las abominaciones en la Escritura tienen que ver con otros amos, con otras posibilidades, con otras intimidades, con lo que no está limpio. Y si aquí en nuestra vida terrenal, a buscar pareja, todo joven, todo caballero está buscando una mujer limpia, no está buscando una mujer que no esté limpia. En las cosas de Dios, ninguno de nosotros podemos decir que estamos sin corrupción y con una limpieza que va a agradar al Señor, porque en nuestro estado natural no la tenemos, en nuestra vida no la tenemos. Y por eso la provisión de Él, para que nosotros podemos ceder y Él puede vencer dentro de nosotros. Y por eso es también que no importa el pasado. Él puede corregir cualquier cosa en el pasado. Pero si es verdad que Él ha limpiado nuestro pasado, entonces nuestro presente y nuestra trayectoria hacia el futuro tiene que ser hacia la limpieza. Y la verdadera santidad es ser apartado para el uso exclusivo de Él. Pues eso es lo que no queda claro cuando hay abominación. Cuando hay abominación, hay situaciones dobles y hipócritas. Y hemos hablado que en mensajes anteriores de que todos estos pecados sexuales tienen su contraparte espiritual. El homosexualismo espiritual es cuando los hombres reciben lo de los hombres, y el adulterio espiritual es cuando el pueblo de Dios, que debe ser limpio y estar para recibir solamente la palabra de Dios, comienza a escuchar otras voces y a seguir otros señores. Un reino diferente. Ya regresamos. Un reino diferente. Y cuando eso es así en el ámbito espiritual, cuando el espíritu que está manejando determinado pueblo, determinada persona, no es el del Señor, en la parte natural tampoco va a haber limpieza. Entonces por eso es que tenemos a pastores y sacerdotes metidos en problemas que no deberían de suceder. Porque se levantarán falsos cristos. Cristo quiere decir el ungido, el que tiene el verdadero espíritu de Dios. Y un falso Cristo es alguien que tiene un espíritu, pero no es el espíritu limpio. No es el Espíritu Santo. Y falsos profetas. Y darán señales grandes y prodigios. Porque estos falsos espíritus obren sobrenaturalmente. Y la persona que está buscando experiencias sobrenaturales o milagros sobrenaturales está expuesto al engaño, si lo está buscando para su propio bien. En cambio, la persona que está dispuesto a seguir el Señor, aun si va a perder su propia vida, recibirá los tratos del Señor así como el Señor los quiere suministrar. Y el poder de Dios es mucho más grande que el poder del enemigo. Y el Señor Jesús dijo que los que íbamos a seguir después de Él iban a hacer cosas aún mayores, porque Él iba donde su Padre, iba a manejar esto y a administrar este nuevo pacto con todo poder y toda autoridad, como el verdadero sumo sacerdote. ¿Para qué sirve una persona recibir una sanidad en lo natural si en la parte espiritual sigue mal? Y el Señor está detrás de una transformación total de nuestro ser hasta vida de resurrección.
He aquí os lo he dicho antes, así que si os dijeron, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él está hablando de algo que va a venir en un instante, y es la foto de lo que sucede en el libro de Daniel. La primera foto es una imagen que representa los imperios de este mundo, y es estrellado con una piedra cortado sin manos en los pies, y es una destrucción casi instantánea. Después, Daniel llega a ver los imperios de este mundo como 4 bestias. En el Apocalipsis todos son unidos en una sola bestia que tiene 7 cabezas. Pero en la revelación que tuvo Daniel, eso todo sigue así hasta que son puestos los tronos y hasta que comience el juicio de Dios. Y es el juicio de Dios que tumba lo que los hombres han edificado. Es lo mismo que la Torre de Babel. Mire lo que dice aquí. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se untarán también las águilas. Pero esto es una palabra difícil de traducir porque puede decir águilas o puede decir buitres. La palabra anterior sí es cadáver. Y yo creo que hay una doble posibilidad aquí. Muchos han dicho que esto es un rapto secreto y los que se quedan son los malos. Pero no estoy seguro. A mí me parece que de pronto los que son llevados aquí pueden ser los malos. Porque el Señor promete sacar a todos los impíos de entre los justos. Primero, Él promete sacar la cizaña de entre el trigo y después el trigo en la otra parábola. Cuando el Señor se da por limpiar el lugar santo, los que siguen en su contaminación ahí no van a sobrevivir la presencia del Señor. Y el problema va a ser con los que dicen tener el Espíritu de Dios, con los que dicen estar en ese lugar santo, de ese ámbito donde uno tiene que nacer sacerdote, y donde los sacerdotes manejaban los dones de Dios. En la ley también decía que los dones a los siervos era hasta el año de la libertad. Y después los dones a los siervos regresaban a la casa, pero la herencia a los hijos seguía en la casa para siempre. Entonces va a haber una diferencia entre los que han estado sirviendo y los que han sido verdaderos hijos. Y los verdaderos hijos de Dios sabemos que lo que los diferencia de los siervos en la casa es que los hijos aceptan la corrección de Dios, porque Él dice que a todos sus hijos a los cuales Él ama, Él los corrige. Los que reciben la corrección de Dios reciben también la herencia, porque no podemos llegar a ser limpios sin la corrección de Dios en nuestra vida. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Espiritualmente el sol es el Dios de este mundo. La luna ya es una iglesia que refleja la luz del Dios de este mundo y no refleja la luz del Dios del cielo. El Señor tampoco va a permitir a los que lucen por aparte con los dones y con las capacidades que Dios les ha dado. Y si las virtudes, los poderes de los cielos serán conmovidos. En Apocalipsis dice que va a haber una guerra en el cielo y que ese gran dragón, que es la serpiente antigua, que es el mismo Satanás, y los suyos van a ser echados del cielo. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Aquí dice que vendrá sobre las nubes, en otros dice que vendrá en las nubes, y en otra cita dice que hay nubes, o hay una gran nube de testigos de los que han venido antes. Y también la nube puede simbolizar la naturaleza de Dios. Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz, y untará sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Y nota que los escogidos de Él los recoja desde un cabo del cielo hasta el otro. Y aquí arriba estaba hablando de los que están en la tierra cuando viene el problema anterior. Simbólicamente en la Escritura hay varias moradas que uno puede tener. Lo del mar es una cosa, son las naciones inconversas, paganas. Lo de la tierra es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir en las alturas, en los lugares celestiales. Y es posible vivir aquí, caminando sobre la tierra, pero saber que nuestra morada no es aquí en la tierra, nuestra morada es en el cielo. ¿Y qué es el cielo? El cielo es la verdadera presencia de Dios. Los que se contenten con los dones y con la provisión que Dios les ha dado por un tiempo, pueden armar grandes cosas aquí en la tierra. Pero eso no es lo mismo que armar nuestra morada en el cielo. Abraham anduvo aquí en carpas y en todo y dice que no edificó ciudad porque había captado la visión de otra ciudad cuyo hacedor era Dios, una ciudad con fundamentos.
Y la verdadera ciudad de Dios tiene fundamentos y no puede ser destruido jamás. En cambio, las ciudades de los hombres siempre tienen que venir abajo, porque no tienen fundamento. Todos los moradores de la tierra huyen en Apocalipsis 6 cuando viene el cielo abierto de la presencia de Dios. Cuando Pablo tuvo una experiencia de cielo abierto, todos huyeron. Cuando Daniel tuvo una experiencia de cielo abierto, todos huyeron. Y así es. Es posible morar en la tierra de las promesas y de lo que dice Dios, pero si uno no encuentra la presencia de Dios, tampoco es un lugar seguro, porque la letra mata y solo el Espíritu da vida. Nuestro antepasado Adán es de la tierra y Dios le sopló el aliento de la vida. Y dice la Escritura que el primer hombre Adán llegó a ser alma viviente, pero el segundo hombre no es de la tierra, es el Dios del cielo. Y Él es mucho más que un alma viviente, Él es espíritu vivificante y tiene la capacidad de compartir la vida de Él con nosotros. Y esa vida de Él es gratuito en un sentido, pero tiene una calidad, no es compatible con nuestra vida. O la vida de Él es abominación a nuestra vida, o nuestra vida y nuestra corrupción es abominación a la vida de Él. Pero las dos cosas no pueden convivir para siempre. O nosotros vamos a quedar como un templo limpio solo para la presencia de Él, o si insistimos en que van a haber otras cosas, dice la Escritura que Él no va a luchar para siempre con nosotros. Y llegará el momento cuando se va a ir. Los de la tierra tienen un problema terrible con la venida del Señor, pero los del cielo no. Y es posible vivir aquí en la tierra y tener nuestra morada en el cielo. Y enviará sus ángeles. ¿Cuáles son sus ángeles? Los que representan a Él como Él es. Con trompeta y gran voz. Y untarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Si tuviéramos tiempo a hacer la historia de los cuatro vientos, porque los cuatro vientos simbolizan lo que hace el Espíritu de Dios. Y a través de la Biblia los cuatro vientos siempre están en una campaña en contra de los moradores de la tierra. Y siempre Dios está ahí obrando, a ver quién puede flechar con su verdad, a ver quién está dispuesto a soltar su propia vida, a ver quién está dispuesto a ir por los caminos de Dios, que es en contravía a los caminos del hombre. Por eso se requiere arrepentimiento, que es un cambio de 180 grados para ir por los caminos de Dios. Alguien dijo que el camino de Dios puede ser muy similar al camino del mundo, solamente que es un cambio de rumbo de 180 grados. Cuando uno va por el camino de Dios, está en contravía con los que están buscando su propio bien y los que están buscando las cosas de este mundo. Pero cuando uno va por los caminos de Dios, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, uno no tiene que preocuparse por las cosas de este mundo porque el Señor los da por añadidura. Da lo que necesitamos. Y nuestra preocupación no tiene que ser eso. Nuestra preocupación, Él está buscando un pueblo que está preocupado por complacerlo a Él. Del árbol de la higuera aprended, Mateo 24:32. La comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y muchos teólogos a través de los siglos han dicho que el Señor cometió un error aquí, porque aquí estamos quién sabe cuántas generaciones después de Él y todas estas cosas no han acontecido. Pero primero hay que aclarar que a la generación de esa época sí hubo un cumplimiento de estas cosas, con la clausura de la era de los judíos y la destrucción total de Jerusalén. La otra cosa es que después de la generación del Cristo, dice la Escritura que no hay que contar más generaciones. Y todas las generaciones terminan allá, en Él, porque Él es la nueva generación. Y si nosotros vamos a salir de la generación de Adán, tenemos que estar en la de Cristo. Él es la cabeza de un cuerpo de muchos miembros y la generación de Cristo todavía sigue vigente para los que queremos tenerlo a Él como nuestra única cabeza, nuestro único gobierno. Entonces esta generación, que es la de Él, no ha pasado todavía. Mientras que hay todavía los que tienen fe, los que son fieles a Él aquí en la tierra, sigue la generación de Él. Eso es otro mensaje. Pero eso es la generación número 42, desde David. Y 42, entre otras cosas, en la Escritura es el factor de la corrección necesario. Es la magnitud de la corrupción humana que tiene que ser desplazado por Dios. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como eran en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres los maridos y dándolas los padres, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Noé se metió en el arca y vino el diluvio, tomó a todos. ¿A quiénes tomó? Tomó a los impíos. Los justos se quedaron ahí, en medio de la destrucción, y Dios tenía un arca de provisión. Y ese arca es símbolo de Cristo, pero Cristo es un cuerpo de muchos miembros. El arca tenía 3 niveles, tiene muchos detalles, y produjo también la vía de salvación para toda la creación, toda la vida animal que respiraba sobre la tierra, que se salvó en ese arca. Y ahora dice que como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? La cosa fue de repente. Que Noé estaba haciendo un barco y no había un mar ni siquiera cerca, y nadie había visto que lloviera sobre la faz de la tierra. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres están moliendo a un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a cuál hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Qué sería mejor, ser tomado o ser dejado? En días de Noé, ¿qué era lo mejor, ser tomado o ser dejado? Noé y su familia eran los que permanecieron, los otros eran los que fueron tomados por lo que sucedió. El Señor dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán en herencia la tierra. Y los mansos son los que se dejan dirigir por el Señor. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Cuando el Señor viene, entonces Él necesita encontrar algunas personas haciendo ciertas cosas. Y cuando Él viene, los que Él encuentra haciendo las cosas, haciendo la voluntad de Él, es porque no son los que fueron tomados. ¿Y qué es lo que está haciendo el siervo fiel? Al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede desde la boca de Dios. Entonces nosotros sabemos que el verdadero alimento es lo que proviene desde la boca de Dios. Y el siervo fiel que está dando el alimento a su familia, que es la misma familia de Dios, es el que está nutriendo a los demás con lo que viene de Dios. Y si tuviéramos tiempo a examinar la carta a los Efesios, allá dice que hay muchos ministerios, pero habla después de que cada coyuntura en el cuerpo nutre. Entonces, esto es una obra que no es para una clase clerical que se ha puesto por su propia voluntad a dominar al pueblo de Dios. Es verdad que el Señor da ministerio y pone autoridad, pero es diferente porque la verdadera autoridad del Señor entiende que el más grande en el reino de Dios es el siervo de todos. Y el Señor dijo que Él vino a servir. Entonces es un llamamiento a todos, porque si nosotros tenemos un vínculo en el cuerpo de Cristo, la Escritura dice que los que son miembros de ese verdadero cuerpo de Cristo, cada vínculo, cada coyuntura va a nutrir. El nutrimiento del cuerpo tiene que fluir a través de todo el cuerpo, de una manera o de otra. No necesariamente todos van a predicar, pero hay muchas maneras de predicar. Y el verdadero pueblo de Dios, como dice Daniel, en este momento cuando hay la abominación y cuando las cosas están mal en todas partes, es un pueblo que se va a esforzar y va a hacer. ¿Pero qué van a hacer? Van a hacer lo que el Señor mandó a hacer. De que Él pueda fluir a través de nosotros, y fluyendo a través de nosotros, nos va a limpiar a nosotros y va a alimentar a los demás. Los va a nutrir con la vida de Él, que va a fluir a través de nosotros, y vamos a resultar con vínculos con los demás. Y eso es algo que no tiene que ser planeado, no tiene que ser proyectado, no tenemos que hacer clases para enseñarla. Si la vida de Dios está en nosotros, por naturaleza de Él va a suceder. Que nosotros no solo vamos a recibir bendición de Él, sino vamos a hacer bendición hacia los demás. Es la naturaleza de la vida de Él, y si esa vida está en nosotros, eso va a pasar. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallaré haciendo así. En el español antiguo, cuando habla de así, quiere decir que puede ser o puede no ser. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Está muy claro que el que va mal es el que es tomado, que el Señor lo va a remover, que no va a soportar más esa persona ahí representándolo mal. Y hay muchos, como vimos en un mensaje anterior, que están en una especie de fiesta como el rey de Babilonia, Beltasar, que estaba tomando con o en contra de 1000 príncipes, con los vasos del templo llenos de vino de Babilonia. Los vasos de Dios son para poner el vino de la vida de Dios. Y ellos cogieron los vasos de Dios y pusieron el vino de la vida de Babilonia, que es la vida de este mundo. Y ahí fue cuando el Señor mandó poner, no una escritura en la pared, el original dice una escultura en la pared. Hizo simbrar el palacio allá de Babilonia, anunciando el fin de eso. Nota que está el siervo fiel, y el siervo fiel va a entrar con su amo, y el Señor va a ponerlo sobre todos sus bienes. Y ese siervo fiel es la verdadera esposa, limpia, que no tiene ni mancha ni oruga, mucho menos abominación. Cuando el Señor la encuentra, es el verdadero cuerpo del Señor. Y hay uno que es falso, que está hiriendo a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos. Y en el Apocalipsis hay 2 mujeres también. Una está bien y la otra tiene una copa llena de abominaciones y está borracha. Y el Señor va a arreglar la situación. Y después de arreglar esta situación, y por eso es tener en cuenta que estos cabezas de capítulos, a veces hay que pegarlas. Y si nosotros pegamos esto de continuo aquí, y sabemos que está pegado porque comienza diciendo entonces, y ese entonces quiere decir que tiene que ver con lo de arriba. Después de que el Señor viene y encuentra un siervo bienaventurado que recibe todos sus bienes en administración, y a otro que está pegando a los consiervos y está borracho con lo de este mundo. El Señor viene a poner orden ahí. Él viene a unirse con su verdadera esposa. Y después de que esa situación está resuelto, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta simbología está muy claro en los matrimonios de los judíos. Primero él viene por la esposa, nadie sabe, y la lleva, y todo eso pasa, y parece que era una situación donde el único que sabía era el padre de la muchacha. Ella no sabía cuándo iba a venir el novio, nadie sabía en la casa. Y él venía por ella, y era importante que la encontrara como él esperaba encontrarla. Y después de esa etapa, ya cuando la pareja venía rumbo a la fiesta de bodas, a la cena de bodas, es cuando existe la posibilidad de este otro escenario. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Y ustedes saben el resto de la historia. Unos tenían aceite en su vaso y las otras no tenían tiempo. Y resultaron en tinieblas con sus lámparas apagadas. Todas eran vírgenes, todos tenían lámparas. 5 entraron como las damas de honor del matrimonio, pero todas eran dormidas, todas durmieron y era necesario despertarlas. Las unas despertaron de una manera y las otras de otra manera. Pero esas 10, ninguna es la verdadera esposa. Lo mismo, está el novio y hay amigos del novio, pero los amigos del novio no son el novio en el matrimonio. Y también hay invitados y hay de todo. Un día el Señor me habló con claridad sobre esto porque estaba confundido. Y yo entendí que el Señor llama y el Señor escoge. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero cuando Él viene, dice que Él va a venir con los que son llamados, escogidos y fieles. Eso es lo que Él está buscando. Está llamando a muchos. Y seguramente seguirá llamando a una de estas personas que se durmieron. Pocos son los escogidos. Y aún después de que uno ha tomado la decisión de cuál va a ser la novia, hay una etapa en la cual uno quiere saber si ella va a ser fiel o no. Y Él está pensando en todo esto. Nosotros podemos responder al llamado, pero solo Él nos puede escoger. Y aún después de escogidos, viene la prueba. Y la única manera que yo sé de tener tranquilidad y seguridad en todo eso es ser abiertos y permitir los tratos del Señor en nuestra vida. Si nosotros, y esto es lo que el Señor me dijo, que si me mantengo en el fuego del trato de Él, no será necesario recibir una llamada para ser despertado en el momento de la venida de Él.
Vamos a orar. Señor, pido que podamos recibir claridad sobre el llamado suyo, sobre los planes y propósitos suyos, Señor. Discernimiento, Señor, de espíritus, para que podamos alejarnos de esta abominación de desolación. Amén. En el lugar donde oyereis la voz del chofar, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Aquí finaliza Un Reino Diferente.